Hay un pensamiento que te asalta en los momentos de silencio absoluto. No es una idea compleja, es una sensación visceral. Ocurre cuando conducís solo por la autopista de noche o cuando te miras en el espejo y por una fracción de segundo no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Es la sospecha de que la solidez del mundo es una farsa. La intuición de que las paredes, el cielo y la rutina de las personas a tu alrededor son, de alguna manera, decorado. Un escenario de cartón colocado apresuradamente para que tú no veas lo que hay detrás. Durante la mayor parte de la historia humana hemos descartado esta sensación como fatiga, estrés o locura. Nos han entrenado para creer que lo que nuestros ojos ven es la verdad absoluta, que si tocas una mesa, esa mesa es sólida, que si ves el color rojo, el rojo existe independientemente de ti. Pero hoy la ciencia más avanzada, desde la neurología cognitiva hasta la física de partículas, ha empezado a converger en una conclusión que hace temblar los cimientos del materialismo. Tu intuición tenía razón. No vivís en la realidad. Vivís en una simulación generada biológica y matemáticamente. Y no estoy hablando de metáforas poéticas, señores. Estoy hablando de la arquitectura misma, de cómo procesás la información. Lo que vos llamás vida es, en términos técnicos, una alucinación controlada. Un renderizado en tiempo real diseñado no para mostrarte la verdad, sino para ocultártela. Hoy vamos a desmantelar la ilusión. Vamos a analizar por qué sentís que el tiempo se acelera, por qué a veces la realidad parece tener fallos de continuidad y qué nos dice la mecánica cuántica sobre el papel del observador. Si alguna vez has sentido que eres el único actor consciente en una película guionizada, sí, prepárate, porque vamos a explicar la ciencia detrás de esa soledad. Para entender el engaño, primero tenemos que entender la máquina que lo produce, sí, tu cerebro. Pensá en esto por un momento. Tu cerebro nunca ha visto la luz del sol. No, tu cerebro nunca ha sentido el viento. Tu cerebro está encerrado en una bóveda de hueso, el cráneo, en completa oscuridad y silencio absoluto. Está flotando en un líquido cefalorraquídeo aislado del universo exterior. Entonces, ¿cómo ves este video? ¿Cómo oís mi voz? Lo único que recibe tu cerebro son impulsos eléctricos. Trenes de ondas electroquímicas que viajan por los nervios. Tus ojos no son ventanas, son conversores de datos. Toman fotones y los transforman en electricidad. Tus oídos toman vibraciones del aire y las transforman en electricidad. Tu cerebro recibe esos códigos eléctricos abstractos y como un ordenador procesando ceros y unos, tiene que construir una historia, tiene que crear un modelo 3D del mundo allá afuera. Lo que estás experimentando ahora mismo, esta imagen, estos colores, no están ocurriendo en la pantalla, están ocurriendo dentro de tu mente, en una reconstrucción, un mapa. Y como cualquier mapa, no es el territorio, ¿verdad? La neurociencia nos dice que nuestros sentidos tienen un ancho de banda extremadamente limitado. Se estima que el ojo humano recibe alrededor de 10 millones de bits de información por segundo, pero tu cerebro consciente solo puede procesar unos 50 bits por segundo. Hagamos la matemática. De 10 millones te quedas con 50. Eso significa que tu cerebro está descartando el 99,9999% de la realidad. Lo borra, lo ignora y con ese minúsculo fragmento que queda, construye una realidad simplificada para que puedas sobrevivir y no chocarte contra una pared. Lo que ves no es el mundo, es un resumen ejecutivo, es un icono de escritorio. Pénsalo como la interfaz de tu computadora o de tu celular. Cuando ves un icono azul en tu escritorio o en tu pantalla que dice documento o carpeta o, no sé, una red social, sabes que la realidad de ese cuadradito no es un rectángulo azul. La realidad es una serie compleja de voltajes en el disco duro, ceros y unos magnéticos. Pero si tuvieras que manipular los voltajes directamente, no podrías escribir una carta. Necesitas la mentira. Necesitas el icono azul para poder operar la máquina. La teoría del realismo evolutivo sugiere precisamente esto. La evolución no nos diseñó para ver la verdad, nos diseñó para sobrevivir. Una especie que viera la realidad tal cual es, con toda la complejidad de los campos cuánticos y las dimensiones extra, se extinguiría rápidamente frente a una especie que solo ve depredador, comida, pareja. Hemos evolucionado para ver una interfaz de usuario, no el código fuente. Por tanto, la primera gran mentira, sí señores, es biológica. Todo lo que amas, todo lo que tocas y todo lo que ves es una simplificación drástica, generada por tu procesador central para mantenerte vivo. Vivís dentro de un casco de realidad virtual, hecho de carne y hueso.
Ahora, demos un paso más allá. Salgamos de la biología y entremos en la estructura misma del universo. Si la realidad fuera un videojuego, necesitaría un motor gráfico, ¿verdad? Y la física cuántica ha descubierto algo que se parece sospechosamente a una técnica de optimización de recursos que usamos en nuestras propias computadoras. En el mundo de los videojuegos existe una técnica llamada foveated rendering o renderizado foveal. Para ahorrar potencia en el procesamiento, la computadora solo dibuja con alta definición aquello que el jugador está mirando directamente. Lo que está en tu visión periférica se renderiza en baja calidad. Y lo que está a tus espaldas simplemente no se dibuja, no existe hasta que te das vuelta. Es una cuestión de eficiencia. No tiene sentido gastar energía dibujando una habitación en la que no hay nadie. Durante siglos creímos que el universo físico era estático, que una silla sigue siendo silla con todos sus átomos en su lugar aunque nadie la esté mirando. Pero el famoso experimento de la doble rendija destrozó esa certeza. Cuando los físicos disparan partículas como electrones hacia dos rendijas, esperan que se comporten como materia, por supuesto, pero si nadie las observa, los electrones se comportan como ondas, pasan por ambas rendijas a la vez, interfieren consigo mismo y crean un patrón de posibilidades. No son cosas, son probabilidades. Sin embargo, en el momento en que se coloca un detector para observar por qué rendija pasan, la onda colapsa. El electrón deja de comportarse como un fantasma y se convierte en una partícula sólida. El acto de observar cambia la naturaleza de la realidad. Pénsalo bien. ¿Por qué el universo necesita saber si lo estamos mirando o no? A menos que el universo esté ahorrando recursos. Esto sugiere que la realidad física no está ahí afuera, esperando a ser descubierta. La realidad se está calculando en tiempo real en respuesta a tu observación. La materia, señores, no es sólida. La materia es información esperando a ser leída. Antes de que mires, no hay un átomo en una posición definida. Hay una nube de probabilidades matemáticas. Solo cuando tu conciencia enfoca su atención, el motor de la realidad dice: rápido, el usuario está mirando, coloca el átomo en tal posición. Esto es idéntico a la carga procedimental en los mundos virtuales. El escenario se genera a medida que avanzas. Si esto es cierto, explica esa sensación de irrealidad que a veces tenemos, esa sensación de que el mundo está cargando las texturas. Quizás los déjà vus no son solo fallos de la memoria, sino fallos en el buffer de carga. Quizás cuando entras en una habitación y olvidas a qué ibas, es porque la transición de escena interrumpió el hilo de procesamiento de tu intención. El universo es pixelado. Si haces zoom en la materia, pasas moléculas, átomos, núcleos, quarks, hasta que llegas a un límite. La longitud de Planck es la unidad de medida más pequeña posible. El espacio no se puede dividir más allá de eso. Es el límite duro, es informática. A esto lo llamamos un píxel, un cuadradito. El universo tiene una resolución máxima, tiene un tamaño de píxel. ¿Por qué una realidad orgánica y continua tendría una resolución pixelada? A menos que sea digital. Ahora hablemos del tiempo, esa variable que nos consume a todos. ¿Has notado que los años pasan cada vez más rápido? Cuando eras niño, un verano parecía una eternidad. Ahora, las semanas se disuelven en un parpadeo. La explicación convencional es que, a medida que envejeces, cada año representa un porcentaje menor de tu vida total. Es una explicación lógica, pero incompleta. En la teoría de la información existe un concepto de compresión de datos. Cuando un archivo tiene mucha información redundante, el sistema lo comprime para ahorrar espacio. Si un video muestra un cielo azul durante 10 minutos, el ordenador no guarda cada fotograma individualmente, no, guarda la instrucción, repetir cielo azul por 10 minutos. Así que a medida que envejecemos, nuestras vidas se vuelven más rutinarias. Hacemos lo mismo, vemos a la misma gente, recorremos las mismas calles, nuestros datos se vuelven redundantes, nuestro cerebro o el sistema que lo simula empieza a comprimir la experiencia, deja de grabar los detalles porque ya los tiene archivados. Por ejemplo, me levanto, me voy al baño, me cambio, desayuno, voy al trabajo igual que ayer y vuelvo por el mismo lugar. O conversación sobre el clima igual que hace 1000 veces con la vieja de la esquina. El tiempo se acelera porque estamos dejando de procesar información nueva. Estamos viviendo en modo comprimido. El sistema nos está dando la versión de baja resolución de nuestra propia existencia para ahorrar ancho de banda. Esta es la razón por la que viajar o vivir experiencias traumáticas o intensas hace que el tiempo parezca ralentizar. De repente hay datos nuevos. El sistema no puede comprimir. Tiene que renderizar cada segundo en alta definición. Pero hay algo más inquietante sobre el tiempo. La física nos dice que el tiempo es relativo, pero nuestra experiencia es lineal. Sin embargo, muchos físicos teóricos proponen el concepto de universo en bloque. Imagina un disco de DVD. Toda la película está ahí, grabada en el disco, de principio a fin. El inicio y el final existen simultáneamente en el plástico, pero el lector láser solo lee un momento a la vez. Así que sí, adivina, sí,
Nosotros somos el lector láser. Creemos que el pasado ya se fue y el futuro no existe, pero es posible que todo el guión ya esté escrito, que cada decisión que crees que vas a tomar mañana ya esté codificada en la estructura del espacio-tiempo. Si esto es así, el libre albedrío es otra ilusión de la interfaz. Eres un personaje en una película que cree que está improvisando, pero que simplemente está recitando las líneas por primera vez. Esta estructura predeterminada explicaría fenómenos como la precognición o la intuición externa, ¿verdad? Momentos en los que sabes algo antes de que ocurra. Quizás por un fallo en el sistema, tu lector láser TIC leyó unos bits más adelante en la pista de datos. Accediste a la memoria del futuro, porque el futuro ya está ahí, señores, esperando ser reproducido. Hemos hablado de la física y la biología, pero miremos a la sociedad, miremos a las interacciones humanas. Acá es donde la sensación de simulación se vuelve más oscura. ¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de lo que en los videojuegos llamamos NPC? Personajes no jugables. Personas que parecen seguir guiones predecibles, conversaciones que son puro relleno, reacciones que parecen automatizadas. A veces miras a la multitud en una calle concurrida y es difícil imaginar que cada una de esas personas tiene una vida interior tan compleja, ¿verdad? Vibrante y llena de angustia, como la tuya. Solipsismo lo llaman los filósofos. La idea de que solo tu propia mente es segura de existir. Pero no vayamos tan lejos. Analicemos el comportamiento de las masas. Las modas, las tendencias virales, el pánico colectivo, se propagan como un virus informático, como un código que se ejecuta en múltiples terminales a la vez. La individualidad es mucho más rara de lo que creemos. La mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo, estamos ejecutando subrutinas culturales. Ir al trabajo, ir a la escuela, comprar lo que está de moda, repetir la opinión popular, ver la tele, hablar del clima. Le pregunto a usted, ¿es esto una señal de falta de autenticidad humana o es una optimización del sistema? En una simulación masiva, no podemos dar una inteligencia artificial compleja y profunda a 7.000 millones de agentes simultáneamente. No, señores, no se puede. Sería un desperdicio de recursos. Lo lógico sería tener un número limitado de jugadores u observadores activos y llenar el resto del mundo con algoritmos de comportamiento simplificado que den textura y realismo al entorno. Fede, pero eso suena arrogante, suena a que nos creemos especiales. Pero la pregunta no es si vos te crees especial, la pregunta es si vos estás despierto. La diferencia entre un jugador y un NPC no es biológica, es de conciencia. Un NPC hace lo que el código le dicta. Un jugador cuestiona el código. Un jugador busca los límites del mapa. Si estás viendo este video y llegaste hasta acá, por supuesto, si tenés esa angustia existencial, si buscas patrones, es muy probable que no seas parte del decorado de fondo. Tu propia curiosidad es la prueba de tu función. Lo curioso es que esto suena a ciencia ficción, ¿verdad? Ciencia ficción moderna, Matrix, pero es la historia más antigua de la humanidad. Si quitamos la terminología informática y usamos la terminología espiritual, nos damos cuenta de que llevamos miles de años diciendo lo mismo. Platón hace 2400 años describió el mito de la caverna. Ya hicimos un directo al respecto explicando todo esto. Describió a seres humanos encadenados desde su nacimiento mirando una pared donde se proyectaban sombras. Ellos creían que las sombras eran la realidad. Si uno de ellos se liberaba y salía al exterior, vería que lo que llamaban mundo real era solo una proyección bidimensional de algo mucho más complejo. Platón nos dijo, lo que ves no es real, es una copia. Los gnósticos en los primeros siglos de nuestra era creían que este mundo material era una prisión, una trampa creada por una entidad falsa, el demiurgo, un arquitecto ciego que copiaba el mundo divino, pero lo hacía con defectos. Decían que éramos chispas de luz atrapadas en materia densa, olvidadizas de nuestro origen. Y es que hay más. En el hinduismo, el concepto de Maya significa literalmente ilusión. El mundo es un juego, un drama divino donde la conciencia se disfraza de múltiples formas para experimentarse a sí misma, pero olvida que es un juego para hacerlo emocionante. Ahora explíqueme usted por qué culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años entre sí llegan a la misma conclusión exacta, que la realidad es un velo, que hay algo detrás de las bambalinas, que estamos dormidos. Hoy llamamos a eso teoría de la simulación, un universo holográfico o realidad virtual o simulación fractal. Cambian las palabras, pero el diagnóstico es idéntico. El mundo sensible es un engaño y el propósito de la vida es darse cuenta de ese engaño.
Entonces, ok, si aceptamos la premisa, si aceptamos que vivimos en una realidad renderizada, limitada por nuestros sentidos y condicionada por leyes físicas que parecen código informático, ¿qué hacemos, Fede? Mira, el peligro es caer en el nihilismo, pensar que si nada es real, nada importa. Cuidado, ese es el error fatal. Si estás en un videojuego, el hecho de que sea un juego no significa que no importe, significa que puedes jugarlo de otra manera, significa que las reglas son, hasta cierto punto, flexibles. Si la realidad responde al observador, como lo sugiere la física cuántica, entonces vos tenés más poder del que crees. Tu atención es tu moneda. Donde pones tu atención, el sistema renderiza más realidad o menos realidad. Si te enfocas en el miedo, el sistema genera más motivos para tener miedo. Si te enfocas en el conflicto, el algoritmo te alimenta de conflicto. Es como el algoritmo de YouTube, pero aplicado a la existencia física. Hackear la realidad no es volar como Superman, es entender que tu percepción dicta tu experiencia. Es negarse a funcionar en piloto automático, señores. Es observar los patrones, las coincidencias, las sincronicidades. Esos momentos donde pensás en alguien y te llama, esos momentos donde necesitas algo y aparece, no son casualidades, son el sistema respondiendo a tu input. Nos mienten, pero la mentira no es política, ni económica, ni social. Esas son mentiras pequeñas. La gran mentira es metafísica. La gran mentira es que eres un cuerpo pequeño e insignificante en un universo muerto y aleatorio. La verdad, la que intentan ocultar bajo capas de entretenimiento banal y miedo constante, es que eres el operador de la máquina. Están desesperados por mantener tu atención atrapada en pantallas, en las peleas, en el drama tribal. Porque si retiras tu atención del sistema, el sistema empieza a fallar. Necesitan tu observación para mantener el teatro en pie. Mira a tu alrededor ahora mismo, mira tu mano, mira la pared. No des nada por sentado. Pregúntate, ¿por qué esto es así? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Hemos empezado un viaje, señores. En este canal no nos vamos a quedar en la superficie de las noticias o los cotilleos. Vamos a bajar al código fuente. Vamos a analizar la psicología de control, la filosofía de la existencia y los fallos en la simulación. Si has sentido una sospecha, si has sentido un valle inquietante al mirar el mundo, no estás loco, estás despertando. La incomodidad que sentís es el dolor de tus ojos abriéndose después de una vida de oscuridad. Bienvenido a la realidad, o al menos al intento de encontrarla. Suscríbete porque vamos a necesitar ser muchos para decodificar lo que viene.